Muy buenas, señoras y señores. Aquí tengo al letrado, al amigo Adrián, que viene para hablarnos de, pues de esas noticias que suelo ver en la prensa y que me resultan a veces hasta, yo diría que, no sé cómo calificarlas, si pintorescas, sino anecdóticas, sino yo qué sé. Ay, Adrián, buenas tardes. Muy buena, Bartolo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Oye, yo no sé cómo catalogar esto, porque he leído por ahí que Hacienda nos puede hasta, de alguna forma, hasta controlar todo. Jurídicamente no sé esto cómo será, pero ¿podría estar Hacienda de alguna manera asaltando nuestro derecho de intimidad? No sé, ¿tú cómo lo ves? Dime algún ejemplo, si es que hay, si no puede ser, si cómo está lo de Hacienda. Sí, bueno, esta noticia ha salido en los últimos días en los medios de comunicación porque hay un sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda que se llama Gesta, en el que de alguna manera pues estaban denunciando que estaban aplicando una orden interna, porque los ministerios se organizan a través de órdenes, y el ministerio estaba interpretando de manera restrictiva, como no podría ser de otra forma, pues el derecho a la, digamos, a la confidencialidad, por un lado, que tienen los asesores fiscales que van en nombre y representación de sus clientes, o incluso las personas físicas o jurídicas que asisten allí directamente al lugar físico. Nos encontramos con que muchas veces vamos a este tipo de sitios y sí que están las mesas separadas por barreras, pero las barreras muchas veces no te impide que estés escuchando el trámite que está haciendo el vecino. Hay veces que te vas, por ejemplo, a liquidar una sociedad de gananciales y tú te preguntas por qué se tiene que enterar el que está aquí al lado de mí, que fulanito de tal se ha divorciado y de alguna manera está liquidando esa sociedad de gananciales. Pues por ahí tenemos una infracción del derecho a la intimidad, por qué no decirlo, de nuestros clientes. Y eso es lo que venía a denunciar el sindicato, que se están de alguna forma eliminando despachos que tenían antiguamente los técnicos de la Agencia Española de la Administración Tributaria, y en detrimento de esto pues se están organizando en barreras que, como estaba comentando anteriormente, nos estamos enterando de lo que está haciendo el vecino, incluso los que están alrededor en la sala se están enterando del trámite que estamos haciendo nosotros. Y lo que viene a señalar también este sindicato, pues que de alguna manera están perdiendo eficiencia con este tipo de medidas y combinan un poco a las asociaciones de asesores fiscales o incluso de personas que normalmente realizan trámites con este tipo de instituciones a que denuncien estos casos para que se pongan medidas, en concreto pues a través de despachos individualizados o zonas realmente marcadas para que no se esté escuchando continuamente lo que estás comentando. Y ya no solo es el derecho a la intimidad, es que también la protección de datos es un factor importante que están incumpliendo. Pero como ya vine a decir en una de las entrevistas que vine aquí, pues digamos que la administración en una de sus manifestaciones más exorbitantes no tiene por qué cumplir el reglamento de protección de datos, porque si nos vamos al epígrafe de las sanciones, pone que simplemente el Estado podrá sancionar a esa administración infractora, no que deberá sancionarla, que es muy importante la connotación de los dos términos y son muy diferentes. No, yo es que, de verdad, la cosa de los letrados y todo esto así de la justicia yo no la entiendo mucho, porque yo el otro día lo comentaba con un amigo, ¿no? Veía una noticia donde decía: la Fiscalía comienza a investigar si hubo implicación y delito en las actuaciones de la desaladora en los tiempos del anterior presidente de la comunidad autónoma. Y yo decía, coño, ¿tantos años se lleva para investigar esto? O sea, ahora se le puede ver delito desde la Fiscalía a lo que hiciera el anterior presidente, o el anterior, el que se fue a Bruselas, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, Valcárcel. Sí, Valcárcel está vicepresidente. Y ahora el fiscal puede ver indicios de culpabilidad y hace 7 u 8 años no se veía. O esto cambia la justicia, a veces cambia, no te voy a hablar del proceso, según los que estén mandando.
Pues ahí has dado un poco con la tecla, porque... Pues pasa como en Andalucía, los de la juez que ahora va a ser investigado por parar los seres del Partido Socialista. Sí, bueno, al final lo que viene a poner encima de la mesa este tipo de asuntos y este tipo de dilaciones que, como tú bien has comentado, se retrasan y se dilatan en el tiempo, es pues que al final todos sabemos cómo son nombrados, por ejemplo, a nivel institucional, a nivel de cúspide institucional, los jueces y magistrados del Tribunal Supremo son elegidos por el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez son elegidos por el Congreso y el Senado. De alguna manera son ellos los que ponen y quitan a lo que es la cúspide de jurisdiccional, y lo mismo se reproduce en las comunidades autónomas, que no, para que la gente lo entienda, son como una especie de 17 estados que se han reproducido, y en este caso, pues si no eres influyente en la política o en asociaciones de jueces que son adscritos a los progresistas o a los conservadores, difícilmente van a llegar a esos cargos, y entonces en este caso de Murcia probablemente hayan puesto a otro diferente y esté de alguna forma pues o lavándole la cara al gobierno, sabiendo que por dilaciones indebidas luego van a ser atenuantes o no van a ser incluso condenados, o incluso a lo mejor luego se les pierde, como pasó con Pedro Antonio Sánchez, que se pierde un documento y al final salió absuelto por una de las causas, que eso son cosas inexplicables que al ciudadano medio no las entiende, como bien has dicho, porque al ciudadano medio esas cosas pues no le suelen ocurrir. Claro, porque al ciudadano medio cuando nos pasa eso decimos, bueno, pero aquí no somos todos iguales ante la ley. Aquí, pero claro, cuando tú ves de esto y dices, coño, a este lo están intentando, están investigando, y luego sale, ha caducado. O sea, sí, ya, como vosotros los jueces dicen, ¿no? Sí, ha prescrito. Que ha prescrito, ¿no? Bueno, es diferente, entonces, pero sí, bueno, son conceptos diferentes. Y luego también al anterior presidente murciano, yo es que de esto no entiendo, por 2 o 3 días que no se presentaron. Bueno, y ahora el Supremo pues lo está investigando eso, si eso es normal o no. Sí, la verdad que tan difícil es la justicia, Adrián. Sí, bueno, al final... O tan complicada es la justicia para los españolitos de bajo nivel, de esos que vamos por la calle, y es más fácil para los que están más arriba. Sí, exactamente. Eso, la pregunta estaba muy bien formulada, porque realmente así tú... Y no insulta a nadie. No, aquí no estamos ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión, creo yo. Sí, lo que estabas diciendo, la justicia va a 2 ritmos, como bien dice la prensa, en muchas ocasiones la prensa más crítica en este sentido, y realmente es lo que nosotros vemos en nuestro día a día. A nosotros nos llegan ciudadanos medios y nosotros, los abogados, ejercitamos los derechos que buenamente o están prescritos, o sea, proscritos por la ley y se pueden utilizar, y luego estás viendo otro tipo de situaciones que se dan con este tipo de políticos, de gente que está en las altas esferas de la sociedad, que realmente no se corresponden con el ciudadano medio. Entonces eso lo que te lleva a pensar un poco es, coño, es que por un lado está siendo nombrado por el político de turno y también disimularlo un poco más, pero es que ya ni lo disimulan, hacen cosas que hacen saltar a cualquiera, y es lo que estás comentando, la justicia pues va un poco a 2 ritmos, lamentablemente. Yo soy de los que piensa que la justicia pues debería... ¿Se prescribe entre vosotros, entre los letrados? ¿Cómo? ¿Se prescribe entre vosotros? ¿Lo habláis? Sí, lo hablamos entre nosotros, obviamente. Porque esto es como los subasteros, ¿no? Cuando hay, este paquete es para mí y el otro te lo llevas tú. Claro, nosotros eso pues, es una de las cosas una de las grandes críticas, sobre todo de las asociaciones de abogados independientes, que estamos señalando que la justicia pues debería ser igual para todos, sin distinción ninguna, y sobre todo los altos cargos de la justicia, tanto aquí en el Tribunal Superior de Justicia como en el Tribunal Supremo, como en todas las altas instancias, pues deben de ser elegidos por los propios funcionarios y magistrados y jueces que componen el cuerpo de la magistratura y de los jueces y fiscales, y están más que preparados para elegir a sus propios representantes en la cúspide jurisdiccional. Adrián, bueno, después si hablamos tiempo hablaremos del Prusser que tanto y que a mí me llama también cosas curiosas, ¿no? Pero ahora que los comicios, se dicen así, ¿no? Ahora que vamos a tener comicios, otra vez, que vamos a ir, pues yo no sé por cuántas veces, ya he perdido el ritmo de las veces que vamos a votar los españoles. Vamos a votar en un año más veces que en 40 años, para que luego todo pueda ir a lo mismo.
salvo que se cambie la Constitución, haya una reforma constitucional. Digo, pero para eso que se ha puesto de moda, ¿no? Oye, que yo no quiero recibir propaganda electoral, ¿qué tengo que hacer? Sí, bueno... Nos hemos aclarado ya lo que tenemos que hacer. Yo afortunadamente de momento no he recibido. No digo que no reciba. ¿Pero lo has hecho? No lo has hecho tampoco. Yo no, si es que no sé hacerlo. Claro, no sabes hacerlo. Es que no sé hacerlo. Yo no sé si consultarlo con un profesional de la justicia como eres tú o que me lo haga algún amigo mío que también puede ser. Sí, claro, cuando quieras. Para quien nos esté viendo, pues decir que lo que estamos comentando Bartolo y yo es una noticia que saltó a la luz hace cosa de 3 semanas, en la que te podías dar de baja en el Instituto Nacional de Estadística a través de su página web. Muchos miles de murcianos han Sí, te podías dar de baja para evitar recibir propaganda política. Al final, quien participe, quien vaya a votar, yo creo que sabe de sobra a quién va a votar. Y si no lo sabe, pues el día incluso de que vaya a echar la papeleta, pues ahí tienes las cortinillas esas y puedes elegir a quien quiera. En los partidos políticos, yo digo, coño, si los partidos políticos están abiertos la víspera de las elecciones, parece esto como la misa del gallo, ¿no? Hasta las 12 de la noche. y que puedes decir, oye, dame una papeleta y que no recibas. Pero tú dices, oye, Adrián, dame la papeleta de tu partido que yo la voy a echar. Te voy a votar a ti, hombre. Por ejemplo, ¿no? Sí. No, pero eso, que al final es una medida que supone un ahorro de dinero, porque al final quien vaya a votar lo tenga claro, quien no vaya a votar, oye, que también puede pasar, también lo tenga claro y no quiera recibir ese tipo de propaganda, pues es un ahorro de dinero, es también un favor al medio ambiente. Y bueno, el mecanismo para hacerlo es te metes en Instituto Nacional de Estadística y un apartado de... Bueno, lo puedes buscar en Google directamente, dar de baja propaganda a partidos políticos y en el instituto. Eso es lo más fácil de poner, dar de baja en partidos políticos. Dar de baja en propaganda electoral y te sale directamente. Como ha sido además una noticia, te sale fácilmente por Google. Es que no me acuerdo el apartado exacto de la página web, pero si tienes que hacerlo con certificado digital, que es como el DNI que se utiliza telemáticamente. Yo como soy autónomo pues tengo que tenerlo y evidentemente lo pude hacer con suma facilidad. Sí, bueno, facilidad entre comillas, porque la primera vez que lo intenté estaba saturada la página web. Se ve que todo el mismo día, cuando conocimos la noticia. Como cuando la sí. La renta, cuando te vas el último total día. ¿no? Para cobrar. Sí, exactamente. Pues fíjate, y estuvo varios. De hecho, el segundo día que lo intenté, que fue cuando lo conseguí, también me costó lo suyo. Que dije, vamos, a toda costa que me doy de baja porque sí. Y nada, pues simplemente eso, que comentar la noticia esa. ¿Y es fácil? Una vez que consigue entrar ahí y no está la saturación, es fácil y es fiable de que no te vas a recibir propaganda electoral. Sí, vamos, yo la verdad es que es la primera vez que lo hago, las primeras elecciones que lo he hecho. Como ha habido tantas, pues al final lo he hecho en esta, que a mí lo que me sorprende es que digamos, las elecciones en las que más cabreada está la gente, que salte la noticia y digan, bueno, venga, evitamos la propaganda para que os pongáis un poco más contentos, ¿no? Parece ser que es el mensaje que nos han querido mandar, porque igualmente que lo han hecho ahora lo podían haber hecho en abril cuando fueron las últimas. Pero bueno, se agradece porque al fin y al cabo, ya te digo, es un ahorro para todos. Ya con independencia de que los militantes de los partidos políticos pues pasen por los buzones y te echen el papelico, que contra eso sí que no se puede hacer nada. Es como si yo paso por tu casa y te dejo una carta. O sea que contra el buzoneo sí, bueno, callejero, claro. Pues llamarla de alguna forma, no... Eso sobre todo se ve en las elecciones locales, porque en primer lugar porque la mayoría de esos que van repartiendo por los buzones son gente que se van a presentar o que van en las listas, y por lo tanto tienen intereses en que tú veas o su cara o con acaso proyecto. Pero bueno, así ya a esferas más nacionales, pues digamos que se diluye un poco eso y no creo que haya propaganda, no sé si habrá buzoneo. Sí. Bueno, Adrián, déjame que buzoneo no, pero vamos a tomarnos un traico de agua, que aquí de momento estamos bien, y ahora viene una noticia curiosa que he leído, que desde luego, yo no sé si es como diría mi abuela, para descojonarse o no, pero por lo menos para sonreírse y reírse sí, la del colega que le tienen que indemnizar a los papás. Sí. No se me vayan ustedes, que esto es de risa, lo que les vamos a contar ahora. Decía que no se me fueron ustedes porque esto es de risa. Yo, pues a lo mejor he dicho algún taquico venial, pero no ha sido mi intención el pecar. Adrián, creo
corrígeme tú si no lo digo bien, ¿no? Creo que han sido condenados a pagar a un hijo con 17.000 euros, un matrimonio, por pelearse. No sé cómo ha sido la pelea, por eso quiero que tú me lo cuentes. Pero ¿esto es serio? ¿Esto es broma? Con un, insisto, con un sujeto de 17 años cuando fue la pelea, ahora tiene 21 y le han condenado a la familia a reponer de alguna manera económicamente esto. Esto es de risa. ¿Y hasta cuándo hay que estar pagándole a este hombre? Sí, no, yo porque si vivieran mis padres, por lo mejor tomaría la misma opción que este hombre para vivir el cuento. Bueno, todos debemos saber que hasta que un hijo no alcance la mayoría de edad, que en este caso por constitución son los 18 años, pues los padres responden civilmente tanto de los daños y perjuicios que hagan los hijos como de los daños y perjuicios que se deriven de un delito, como en este caso. En el asunto en cuestión que tú acabas de comentar, pues se trata de un joven de 17 años que se cruzó así sorpresivamente con un chaval de 21 años y se ve que se chocaron fortuitamente, obviamente, y el chaval de 21 años le dijo que la calle es de todos, a lo que el de 17 años, pues impulsivo... Se ve que había escuchado la famosa frase de Manuel Fraile Barner, la calle es mía. Claro, se ve que dijo la calle es de todos y el chaval de 17 años se ve que no se lo pensó dos veces, le soltó un puñetazo que le desencajó la mandíbula y le fracturó también el tabique nasal, ocasionándolo con ello pues unas lesiones bastante considerables que están tipificadas en el Código Penal en el 147, pero aquí se da la situación porque el chaval tiene entre 14 y 18 años y entonces se aplica la Ley Orgánica de Responsabilidad del Menor, que solo va desde los 14 a los 18 años. Entonces, la condena finalmente para el chaval que soltó el puñetazo pues fue de unos 9 meses de libertad vigilada, que si lo hubiera hecho un año más, porque luego me preguntan mi amigo, hombre, es que si tienes 17 años la condena es menor que si tienes 18, efectivamente. Si hubiera sido un adulto, pues la condena hubiera sido hasta 7 años de cárcel porque realmente le fracturó el tabique nasal al otro y le dejó pues, una secuela seguramente para toda la vida, para bastantes años. Pero lo que finalmente lo condenaron a 9 años de libertad vigilada y 17.000 euros de responsabilidad civil, es decir, como tú has dicho, le tiene que reparar pues, los daños que le ha causado. Pero claro, un chaval de 17 años que seguramente no ha tenido ni oficio ni beneficio, como diría mi abuela, pues al final son los padres los que tienen que responder y es una responsabilidad solidaria. Si los padres por lo que sea no tienen dinero en el momento, también responden con bienes presentes y futuros, o sea que a eso les va a tocar pagar o pagar o pagar. Tocar la lotería. Exactamente. 17.000 euros que luego en el futuro, si el chaval tiene 18 años, también se le pueden reclamar a él, porque es solidaria y al ser solidaria, pues tanto los padres como el hijo. Pero sí, vamos, a los padres le ha tocado la lotería, como tú bien dices, y responder por algo que efectivamente al final no tiene culpa ninguna, porque tu hijo pues va por la calle y si suelta un puñetazo, pues ya ves. Después tú tienes que reponerlo. Pero nada, son las consecuencias. A lo mejor diréis, los jurídicos, ¿no? Esto es una acción de la mala educación paterna, ¿no? No lo sé. Sí, pues he leído un poco la sentencia por encima y el juez, la defensa alegaba que el otro lo provocó cuando le dijo la calle es de todo. Y claro, el juez obviamente no apreció ahí ninguna provocación. Es simplemente un comentario que te chocas con alguien. Ya. Digo que todas estas preguntas así, ¿sabes quién me las busca? Mi tocayo Bartolo, uno que tú conoces. Sí, lo conozco. Ese tiene también, le vamos a... Un día vamos a... Lo voy a traer aquí un día contigo. Un día vamos a estar aquí los tres. Va a estar aquí contigo. Oye, otra cosa curiosa, porque esto ya no sé si es risa total. En junio, en junio de este año, aparecía la sentencia en la que se declaraba procedente el despido realizado a un trabajador en situación de baja. Pero claro, este hombre estaba disfrutando de la romería de su pueblo. ¿Y esto qué significa? Que cuando estás de baja tienes que estar en absoluto reposo en su casa. Explícame esto, porque yo, desde luego, yo me tengo que reír. Esto es para reír. No, sí, hay situaciones que es verdad que aunque sean técnicas, porque al final son situaciones bastante técnicas, pero siempre dejan algo de situaciones un poco cómicas. Pues un señor que evidentemente se había ido a la baja, como tú bien has comentado, y la empresa pues le contrató a unos detectives para que hicieran un informe, los detectives también se dedican a esto,
y le hicieron un reportaje fotográfico que se ve que debía estar en la romería de Santa Eulalia, no porque no es en Totana, pero en una parecida, que estaba con unas lumbares que se supone que no podía moverse, bueno, se suponía, y se ve que en la foto salía llevando el trono, salía agachándose a recoger algo que se le había caído, se ve que salía en una hoguera tomándose unas cervezas. Vamos, lo que suele hacer uno cuando sube a la romería de Santa Eulalia en buenas condiciones, ¿no? Que tomar churros con chocolate también. Exactamente, ¿no? Pues eso es justo lo que viene a decir el tribunal, porque es en segunda instancia también, y viene a decir eso, que si estás para una cosa, estás para la otra, como dice mi padre, si estás para la fiesta, estás también para trabajar. El que vale para trasnochar tiene que valer para y básicamente, pues eso, la sentencia que hay, porque está el despido nulo procedente y el improcedente, y el procedente pues se tienen que dar unas causas tasadas por ley o en el convenio colectivo, y en este caso pues se da eso, que estaba para trabajar o estaba por lo menos para estar en su casa a reposo y no haciendo esfuerzos en la romería. Cosas curiosas que esto... Bueno, decía, no sé, he oído yo esa frase que han dicho siempre: si no quieres que se entere la gente, no lo hagas. Exactamente. ¿No? Oye, ¿qué te parece la sentencia del procés? Esto es sí pero no, como el del perro totanero. El perro es tuyo, sí pero no. O sea, procesado, inhabilitado, pero que pueden salir a la calle en 2 meses. Sí, bueno, exactamente. Muy bien. Explícame esto, porque los españolitos de a pie no lo entendemos. Sí, bueno, en primer lugar, pues una sentencia de 493 páginas, que es más, yo creo que está bastante bien. Pues bueno, se establecen condenas de entre 9 y 13 años, si no recuerdo mal, a una serie de procesados. Se establece el delito de sedición en vez de rebelión, como estaba estableciendo, como pedía la abogacía del Estado. Y bueno, como sabemos, pues las sentencias, aunque tengan 400 páginas, todas se distribuyen de la misma forma: encabezado, antecedentes de hecho, fundamentos jurídicos, fundamentos de derecho y luego el fallo. Y yo que estaba leyendo la sentencia, porque no me la he terminado de leer obviamente, pero me he leído así lo más importante por encima, hay un párrafo en el último párrafo de los antecedentes de hecho, de los hechos probados, que bueno, que ahí es donde basa sus resoluciones los jueces, digamos que es la piedra angular de la sentencia, que para mí es muy importante y no la he visto en los medios de comunicación, y voy a leerla, que es un parrafito muy pequeño, que dice: eran conocedores los líderes políticos de lo que se ofrecía a la ciudadanía catalana como el ejercicio legítimo del derecho a decidir. No era sino el señuelo para una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano. Bajo el imaginario derecho de la autodeterminación se agazapaba el deseo de los líderes políticos y asociativos de presionar al gobierno de la nación para la negociación de la consulta popular. Esto lo dice la sentencia los magistrados. Es decir, era un engaño prácticamente a sus propios ciudadanos para conseguir un fin que sabían ellos perfectamente que no se podía conseguir, porque tienen sus letrados en los parlamentos, en todos los parlamentos de España, hay sus letrados formados, y sabían perfectamente que no podían llevar a buen puerto esa finalidad. Y eso, ahí donde basa un poco el juez, bueno, en este caso el magistrado Marchena, que es el ponente, pero son los 7 magistrados los que están de acuerdo con esa decisión del magistrado, pero no hay ni un voto particular. Claro, que a lo mejor eso también se basa en que muchos letrados del Parlamento catalán decían no. Claro, es que yo de hecho vi una entre... Esto no es justo, esto no lo podemos hacer. Exactamente, es que ni en el propio sistema, es que no, exactamente, no podía... Es que eso no podía darse. De hecho, vi una entrevista que le hicieron en La Sexta una vez a un letrado del Parlamento que decía que está clarísimo que esto no va a ningún sitio. Entonces, aquí pues lo que viene a hacer el juez Marchena ya explica un poco las violencias que se sucedieron, sobre todo el 20 de septiembre, que es cuando el juez de instrucción entra a las consejerías a ver la documentación que hay relativa a ese referéndum, y el 1 de octubre, que es cuando se colocan las urnas, pues entonces digamos que la manifestación, o sea, los manifestantes impiden que se acate una orden judicial de que no se haga ese referéndum. Finalmente no pueden acatar esa orden judicial las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y se hace ahí una especie de una pantomima, porque al final lo que es, y entonces no reconoce el delito de sedición. El de rebelión finalmente no, que es más gravoso. Y ahora pues lo que me estabas comentando con respecto al permiso que a los 2 meses puede salir, pues efectivamente, porque
la gente le resultará extraño que diga, coño, lo han condenado a 13 años y a los 2 meses pues está ya disfrutando de permisos. Pues sí, porque en primer lugar, la administración penitenciaria, que normalmente corresponde al Estado central, está cedida al Estado, o sea, al Estado catalán, ¿no? Sí, a la Comunidad Autónoma de Cataluña, que es la encargada de otorgar el primer, el segundo, el tercer grado. Entonces, cuando pasen los 2 meses que dice la ley, periodo de seguridad, puede otorgarle el tercer grado y ya directamente puede empezar a disfrutar de permisos los que están condenados. Pero esto se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, porque es el Tribunal Sentenciador, sí. Pero es que resulta que al final, como está, todo depende de un hilo, al final los jueces, los magistrados del Tribunal Supremo son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial y estos los ponen y quitan el Congreso y el Senado. Entonces aquí entra el juego político, aquí ya él dice lo que hablábamos antes de la entrevista, aquí es un cambio de cromos, un espectáculo lamentable, vamos, es lo que me parece esta sentencia. Yo que te voy a emplazar para la próxima vez que tendremos más tiempo para hablar de todo esto, pero yo quiero que me seas breve. ¿Tú crees que habrá lo que dice el señor Quim Torra, amnistía? Ahora que tanto le urge entrevistarse con el presidente en funciones y con su majestad el rey, antes cuando... Sí, pues una pregunta, hombre, meterse en la cabeza de ellos es complicado, pero... ¿Crees que habrá amnistía? Probablemente. Ayer me preguntaba mi hermano, ¿es verdad que...? ¿Amnistía por parte del gobierno en funciones o por parte del gobierno? Yo creo que lo sabremos a partir del 10 de noviembre. Bien. Oye, otra que te quiero que me la respondas rápidamente. ¿Cambia la situación del señor Puigdemont ahora en Bruselas porque el Parlamento Europeo le ha dicho, mire usted está aquí, hay otra euroorden de búsqueda y captura para usted y para sus compañeros, pero usted no puede entrar a las dependencias de la comunidad autónoma, europea. De Europa, el Parlamento de Bruselas. Del Parlamento de Bruselas. Sí, bueno, yo creo que... Sí, de hecho, ha cambiado la situación de tal forma que el juez Llarena, creo que era, que estaba instruyendo la causa, pues de alguna forma ha esperado a que saliera la sentencia para volver a reactivar la euroorden cuando lo podía haber hecho en periodos anteriores. Pero lo ha hecho ahora esperando la sentencia. Al final todo es un juego político y el hecho de que no pueda entrar al Parlamento es porque tenía que venir aquí al Congreso a recoger las credenciales para ir al Parlamento Europeo y aquí sabían que lo iban a detener para ser procesado, porque al final fue, de hecho en la sentencia esta que la hemos comentado un poco por encima, alude en varias ocasiones al líder político Puigdemont, que fue el cabecilla de todo esto y fue el que salió por patas, como vamos. Oye, y otra pregunta rápida. Dime. Oye, el señor Quim Torra, el presidente de Cataluña, ha manifestado por activa, que esto no para aquí, que lo volverán a hacer. ¿Qué supone para ella? ¿A qué se somete este hombre? Pues claro, ¿A qué se arriesga? Sí. Si es que se arriesga jurídicamente algo. Si es que ese es el tema, que como jurídicamente a los 2 meses pueden estar disfrutando ya de permiso, por si es que de alguna manera le estás dando... el análisis que yo saco es que de alguna manera le estás dando carta blanca para que siga la fiesta, ¿no? De alguna forma. Si a los 2 meses, cuando pase el periodo de seguridad, se pone el tercer grado, ya que puede estar disfrutando de ir solo a dormir a la cárcel o de alguna manera un régimen de semilibertad. Y bueno, y más si la hipotética amnistía esa que me estás comentando, los indultos se produce... Yo lo veo más difícil. Sí, lo veo difícil, pero esperemos que no. Porque bueno, a mí los indultos personalmente tengo mi criterio de que no me gustan, porque de alguna manera están legitimando ese delito que ha cometido y han sido condenados por una fuerza jurídica, ¿no? Porque volverían a caer. Oye, Y es que lo puede hacer, ya que no solo está legitimando esa parte del territorio español, es que lo podría hacer después el País Vasco, porque dice, si lo han amnistiado a ellos, o en el cantón de Cartagena. Por ejemplo. Si han amnistiado a los catalanes que han sido procesados, ¿por qué no lo van a hacer conmigo? Bueno, el mar menor ahora es mar muerto. Eso sí, pero eso es una pena. ¿Qué te iba a decir? Oye, ya lo último te voy a preguntar. Lo que ¿Te quieras. has sorprendido? No, sí, ya te digo que ya tendremos tiempo de hablar de esto. ¿Te ha sorprendido el fallo del jurado en la sentencia del Procés o ya te lo intuías tú? Porque a micrófono cerrado lo hablábamos. Sí, bueno, de hecho, no sé si... No fue a micrófono cerrado, lo dije aquí, no sé si fue la última vez o la penúltima vez que vine. Como he venido ya varias veces, lo dije una vez que para mí era delito de sedición y no de rebelión, y al final es lo que ha pasado. No, la verdad es que no me ha sorprendido el fallo, ¿ves tú? Bueno, pues, oye,
te seguiré sorprendiendo con preguntas de esas que me prepara mi tocayo. Le daré recuerdos tuyos, claro, cuando lo vea. Y nada, y también hablaremos del Procer en las próximas, sí, la próxima vez que tengo aquí, porque va para largo. Hay para largo. Sí. Tendremos noticias en los próximos días y seguiremos teniendo. David, diga David, sin colear, Adrián, muchísimas gracias por estar aquí, hombre. A ti, Bartolo, siempre. Un placer. Te voy a nombrar letra de esta casa. Señoras y señores, noticias curiosas que repasamos los pericos todos los días, que vemos que no hacen gracia, pero que se convierten en preguntas serias y que para ello está la justicia que las falla. Nos guste más o nos guste menos. A nosotros nos gusta que ustedes nos sigan. Queden con Dios.